Bueno, dicho esto, lo que quiero expresar es hablar en forma general acerca de la patología osteoarticular en pacientes de la tercera edad. Esto es un concepto muy amplio, pero a su vez es muy limitado. La patología osteoarticular es aquella que transmite dolor, incapacidad a la persona que comienza a padecerla. De manera que está en nosotros el hecho de resolverla, médica o quirúrgicamente. La patología osteoarticular es lo que nosotros detectamos inicialmente en cualquier tipo de contacto con un enfermo. ¿Por qué? Porque lo primero que te va a decir es, me duele. O porque camina lentamente. O porque dejó de trabajar porque le duelen los brazos. Vale decir, la patología osteoarticular, ahora vamos a ir avanzando en los conceptos básicos, está generalmente manifiesta por los fenómenos artrósicos, que es lo que vamos a ampliar mayormente la conversación. La artrosis, nosotros la hemos interpretado allá cuando yo era joven en la facultad como una enfermedad. La artrosis es la degeneración del cartílago. Bueno, hoy tenemos bien sabido que la artrosis no es una enfermedad, una entidad en sí misma, sino que es un conjunto de fenómenos patológicos que conducen a una lesión que va a determinar una incapacidad funcional dolorosa. ¿Me expresé bien? Bien. Ese es un concepto importantísimo que yo quiero que tengan grabado, porque en realidad hoy es fundamental saber que la persona que viene con dolor y tiene una determinada edad no tiene un solo problema, salvo que ese problema sea muy manifiesto. Por ejemplo, ¿qué digo? Una fractura, por ejemplo, una artritis reumatoide, que después vamos a conversar un ratito. Algo tremendamente manifiesto o puntual. La artrosis no. Es el paciente que viene, bueno, hace un mes que me duele, hace 6 meses que me duele, me dieron esto, me dieron lo otro, en fin. La charla común del consultorio, que no tiene una enfermedad. El hombre no tiene una enfermedad. O la señora está añosa y junto como a nosotros se nos deteriora el color del cabello, se pone blanco, la piel se arruga, nos sale un poco de panza, en fin, al hueso y al cartílago de revestimiento de la articulación le sucede exactamente lo mismo. Se deteriora y se desgasta. Lo que es muy importante, que vamos a tratar de verlo, desmenuzarlo un poquitito ahora, es por qué se desgasta. ¿Para qué? Para decir, ¿qué hacemos con este señor? ¿Lo podemos tratar? ¿Lo podemos hacer? ¿Le podemos plantear un protocolo analgésico? ¿Le podemos plantear actividad? ¿Lo tenemos que operar? ¿No le podemos hacer nada? Bien, todo eso lo podemos decidir nosotros con nuestro criterio médico, sabiendo qué es lo que pasa. Como decía un profesor mío, primero criterio, ¿no? ¿Qué es criterio? Es la capacidad de criticarse a sí mismo. De ahí entonces podemos ir comenzando. ¿Cuáles son, entonces, de acuerdo a lo que fuimos diciendo, las entidades prevalentes que nosotros tenemos que plantearnos frente al paciente añoso que se acerca al consultorio planteando un dolor? Lejos, la prevalencia más generalizada sería la osteoartrosis, la artrosis, de la cual vamos a hablar en un ratito. Esto es muy útil para nosotros para saber cuando una persona dice, tengo una hernia de disco, tengo un canal estrecho, tengo tal cosa. Casi todos los que estamos acá tenemos 1 o 2 o 3 hernias de disco. Porque es una enfermedad del disco. No es un problema que empujó un auto o que hizo esquí o que se cayó. La hernia de disco es una enfermedad del disco. Se rompió, salió el contenido pulposo y tiene una hernia de disco. De ahí a que la hernia de disco a lo largo de la vida le duela o no le haga nada, es
está más vinculado a este desarrollo de artropatías, o sea, de deformidades esqueléticas, que a la hernia de disco en sí. ¿Qué sucede si esta degeneración artropática también crece hacia atrás, por donde transcurre la médula espinal? Nace algo muy frecuente que se llama canal estrecho medular. Comprime el sitio por donde transcurre la médula espinal. ¿Qué sucede con el canal estrecho? Un concepto. Doctores, analgésicos, bloqueos, kinesios, lo que quieran. El canal estrecho se opera. O convive con el dolor o se opera. Es indiscutido. ¿Por qué es indiscutido? Porque es un fenómeno a través del cual el hueso neoformado ahoga a la médula espinal. Comienza apretando el saco dural y termina apretando el cordón medular. No hay forma de antiinflamación, no hay forma de infiltración, no hay forma de distracción que evite que ese fenómeno de estrangulamiento suceda. Es una de las cirugías más simples de columna, se llama destechamiento, se retiran las láminas, se libera el canal, que es otra cosa. Si son varios niveles, hay que poner tornillitos. Pero no es una cirugía de alto riesgo, de altísima complejidad. Pero sépanlo como clínicos, o como la especialidad que tengan, que cuando un paciente venga y les diga, tengo un canal estrecho, bueno, tiene un canal estrecho, señor, hoy, mañana, se va a tener que operar. No lo va a resolver de otra manera. Eso en cuanto a la columna. En cuanto a la cadera, acá tenemos una gráfica y ahí tenemos la realidad. La gráfica está explicitando lo que hace la artrosis, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Ahora lo vamos a ver, que ustedes lo van a tener después en una diapositiva cuando les den el material. Este conjunto de fenómenos del que hablamos lleva a la destrucción final de todo el cartílago de revestimiento y a la producción ósea de hueso de neoformación, son los osteofitos. Esto es por la conjunción que existe entre macrófagos y células reproductivas. Cuando prevalece una, comienza a haber lisis celular y se forman los osteofitos. Más o menos está la idea. Cuando desaparece el cartílago articular, para que tengan una idea gráfica, real, cuando vamos a la carnicería y sacan esos huesos grandes de vaca, esa superficie blanca, inmaculada, ese es el cartílago de revestimiento. Y ese es un cartílago de revestimiento sano. En esta radiografía, si usted viera la cabeza de ese fémur, está todo perforado, fenestrado, de otro color, oxidado, y ese es un cartílago que, al perder su pureza, pierde su posibilidad de traslación. Y duele. ¿Por qué duele? Porque lo más ricamente inervado que tiene el aparato esquelético, que es cartílagos y tendones. Perdón, cartílago, ligamento y tendones. Tienen la sensibilidad propioceptiva, lo que permite que se mantenga de pie, que corra, que acelere, que patee. Es el mejor inervado, es el que más duele. Esa es la realidad. Esas manos pueden ser artrósicas o pueden ser artritis reumatoide también. Pero después vamos a ver una foto de una artritis reumatoide. ¿Por qué esa mano es más una artrosis que una artritis reumatoide? Por un dato que se olvide, después lo vamos a ver nuevamente. La artritis reumatoide, un signo patognomónico que tiene es la proliferación sinovial, la sinovitis. Por eso ustedes cuando ven un artrítico que padece artritis reumatoide, tiene la articulación inflamada, tumefacta. Mientras que esa articulación, como pueden observar, está deformada, no está tumefacta. Es una articulación artrósica. Es una articulación que lleva muchos años, bueno, suponemos la señora, y llegó a ese nivel. Deformó, como deformaron estos osteofitos, en cada una de las articulaciones interfalángicas. Dolor, disfuncionalidad, igual que en la columna vertebral. Bueno.
Por supuesto. Para la cadera y la rodilla me alcanza las radiografías para el canal, a ver si digo bien, el canal estrecho solo con resonancia. Solamente con resonancia, porque la resonancia te va a dar los niveles exactos. Si realmente lo está ahogando o parece. En esa placa no lo podemos No, escuchar. no, no. Es como cuando la gente viene y te dice, mirá, tengo una radiografía, me dijo el traumatólogo que tengo una hernia de disco. Y bueno, ¿me das la resonancia? No, no, me dijo en la radiografía. Imposible. Bueno, esto es una definición, ¿no? Esto también lo van a tener en su... Che, se me soltó lo van a tener en el... Gracias. En la información que les van a dar, es nada más para tener un concepto de dónde viene la palabra artrosis, ¿no? Y acá es la definición que estábamos charlando hace un ratito, ¿no? Esta es una de las mejores definiciones de artrosis hoy. Son fenómenos mecánicos y biológicos que determinan el daño, la destrucción final del cartílago de revestimiento. A través de ella, la disfunción, desestabilización o no función de una articulación normal. Esto es lo que hace la artrosis. Dolor y disfunción. Su nombre es articulación, bueno, artroniosis, ¿no? Del latín venimos todos. Abajo hay un concepto que a casi todos les puede quedar bastante claro también, que es lo que estamos hablando en estos minutos, ¿no? Que es un trastorno degenerativo del cartílago articular. Trastorno degenerativo sería la palabra más adecuada, porque es el cartílago que dijimos que tenía que ser blanco inmaculado y está oxidado y roto, pero es importante recordar que es un conjunto de factores, no es solamente la enfermedad del cartílago. ¿Por qué digo que es importante? Repito, para evaluar muy bien al paciente que tenemos, de dónde viene ese daño. Bueno, ¿cómo la clasificamos? También lo van a tener, no quiero aburrirlos, excederme en detalles, pero bueno, es una forma... Hay una artrosis primaria, que quiere decir que no vino de traumatismos, que no vino de una artritis reumatoide, que no vino de un exceso o sobrecarga. ¿Saben lo que son traumas por exceso? Se estudia en traumatología, no sé si alguien lo oyó. Trauma por exceso es lo que la gente a veces cuenta, pero es una realidad. Uno dice, no, me crié en el campo domando caballos, o comencé a hacer rugby a los 7 años. Eso se llama en traumatología traumatismo grave por exceso. El cuerpo no está adaptado hasta cierta edad, cuando cambia de cartílago de crecimiento a hueso, para recibir impactos de alta energía. Sin embargo, en el campo los reciben, en las cuadrillas de albañilería también los reciben, en el rugby los reciben y en la equitación también. Eso trae un problema ulterior de artrosis. Eso se llama por exceso. La primaria o idiopática es una artrosis que no tiene ninguno de estos fundamentos de lo que estamos hablando. Simplemente es la degradación del cartílago de revestimiento por factores mecánicos, etarios o de degradación. Como hablamos recién de las canas. Pierden sus proteínas, pierden su vigor y se pierde ese cartílago. Simplemente. Se ubica generalmente en manos, pies, rodillas, caderas, columnas, es decir, no tiene un patrón de dónde encontrarlo, cuando es idiopática. Artrosis generalizada, 3 o más articulaciones, pequeñas, columna y articulaciones grandes. Hay variables, pero en general, cuando es generalizada, ya está afectando 2 o más clases de articulaciones útiles. ¿Qué sería esto? Manos, rodillas, columna. Tenemos distintas articulaciones, sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis. Cualquiera ataca, no es que va a ir a la de mayor uso. Secundaria o localizada, que es lo que estábamos comentando rápidamente recién, ¿no? Hay una enfermedad de cadera que es el desarrollo, que se llama
Le Clavepertes, que tiene una teoría de su origen que sería de una malnutrición del tejido óseo en los primeros años de crecimiento. Sigue siendo el día de hoy una teoría. Le Clavepertes no tiene una definición real como otras enfermedades. Displasia congénita de cadera, factores mecánicos. ¿A qué me refiero a factores mecánicos? Lo que hablábamos recién, traumas por abuso, utilización excesiva de las articulaciones. Y generalizada, que son displasias óseas, depósitos de calcio. Hay un síndrome muy raro que nos tocó ver ahora hace poquito, es un síndrome de Sheehan. No sé si lo viste alguna vez. Pablo, ustedes tienen ahí en Clínica de Lanari una variedad muy grande. Que el Sheehan es muy florido, ¿sí? Tiene infartos óseos, tiene un hipoaldosteronismo, tiene una diabetes y neuritis erráticas. Puede tener neuritis óptica retrovulvar, puede tener neuritis en nervios periféricos o en localizados. Yo es la segunda que veo en mi vida. Es bastante interesante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Volviendo a la charla que comenzamos a tener al principio, que estos son los factores que nosotros tendríamos que tener en cuenta como médicos generales, como médicos clínicos, para dirigirnos a nuestros pacientes. ¿Cómo hago, doc, para no tener artrosis? ¿Cómo hago para que no me duela tanto? Bueno, obesidad, chicos, no engorden. No engorden. Trauma por exceso, perfecto. Camina un paciente obeso mórbido y ¿qué hace? Trauma por exceso en todas sus articulaciones de carga. ¿Está bien? O sea que él mismo se está generando la condrolesión previa a la artrosis. ¿Sí? Entonces, como médico, es un consejo sano. Haga lo que quiera, pero si no quiere que le duelan los huesos a los 60 años, trate de no ser gordo. Sexo. Pobres las chicas, pero bueno, 3-1 nos ganan en artrosis. Esa es la parte del sexo. Las mujeres se llevan el premio. Lamentablemente es un premio desagradable, pero estamos 3-1 en la incidencia de artropatía degenerativa. Ahí no podemos hacer nada más que decirle cuál se les ocurre, de acuerdo a todo lo que estamos hablando, que sería una muy buena prevención para una mujer de 40 años, por ejemplo, que todavía no le duele nada y está preocupada porque la mamá está así, toda torcida, dolorida, y dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago para no estar como mi mamá? Bueno, aunque sea difícil, ande en bici, nade, vaya a su nutricionista y coma sanamente, que no tenga depósitos de grasa, que no tenga grandes depósitos de grasa, que no tenga colesterol elevado, que no tenga harinas, su dieta no contenga harinas, que esté bien vitaminizada, bien proteinizada, y usted consuma la mayor cantidad de energía que pueda en ejercicios aeróbicos. ¿Por qué? Y este es el detalle puntual. ¿Por qué se lo podemos aconsejar? Porque el ejercicio sin carga, el ejercicio aeróbico, es el único elemento que permite que exista un rapidísimo recambio de líquido sinovial. Lo tengo, lo pierdo cuando empiezo a correr, o a trotar, o a andar en bici, y lo renuevo, porque no me puedo ir a dormir sin líquido, entonces el cuerpo lo vuelve a producir. Entonces, ¿qué digo? ¿Quiero cuidar mis rodillas? Y lo mejor, chicos, hagan, no sé, media hora de bicicleta todos los días, fija o andando, a las mujeres. Entren en actividad física. Luego vamos a conversar 2 palabras de los medicamentos que se están usando hoy en la actualidad. Pero no existe la fórmula para detener la artrosis. No existe la fórmula para curar la artrosis. ¿Estamos? Eso quiero que sea un concepto totalmente claro. Ácidos insaporificables de palta y soja, glucosamina, ácido condroitín sulfúrico, que esto es propio nuestro también, tanto uno como el otro, las proteínas de ligadura, colágeno, lo que se les ocurra.
no existe la medicina que detenga el avance de la artrosis. No existe el tratamiento de la artrosis. Entonces, la forma fundamental, ¿cuál es? Prevención. Obesidad. Las señoras no podemos decirle nada más que se pongan en movimiento. Y nosotros, bueno, cuando estamos más grandes. No tenemos opción. La misma, solo que tenemos más tiempo. A una mujer yo le recomendaría comenzar la actividad física aeróbica entre los 35 y los 40 años. Y a un hombre se lo puedo recomendar a los 50 años. Porque el cartílago de revestimiento es mucho más duro en el sexo masculino que en el sexo femenino. Componentes. No los quiero aburrir, todos los leen, creo que todos los conocemos, ¿no? Los condrocitos, el colágeno, todo lo que estábamos conversando recién, que hoy se sintetiza y se prescribe y se da, pero no es ninguna panacea. Es decir, esto es lo que estamos viendo acá, en esta imagen que les va a quedar a ustedes, es cómo está conformado ese cartílago. ¿Para qué? Cultura médica general, para que sepan de qué está hecho, qué es lo que se pierde y por qué se rompe. Porque se le terminan todos estos elementos estructurales que tienen, ¿sí? Las proteínas de adherencia, todos sabemos que las proteínas pierden su capacidad con el tiempo de la vida, porque la proteína se hace más lábil, que es lo que nosotros recomendamos cuando operamos, que decimos, bueno, sacamos los puntos a los 15 días. No, sacamos los puntos al mes, porque las proteínas del anciano son mucho más lábiles que las proteínas suyas o mía o de él, que va a cicatrizar en una semana. Con el cartílago pasa lo mismo. Utiliza todos estos elementos, pero ya son más lábiles. Y no hay forma de reemplazarlos. Doctores, esto es importante que lo tengan. Fisiopatología. Ya lo hablamos en general. No sé si hay algo de esta información que se les va a transcurrir, pero se les va a transmitir, perdón, pero es más o menos lo que estuvimos conversando, ¿no? La alteración mecánica, genética, hormonal, esta es la parte que dije cuando dijimos al principio que no se trata de una enfermedad, sino que hay muchísimos elementos que pueden determinar este tipo de fenómeno o que den comienzo a este tipo de fenómeno. Las alteraciones, no quiero aburrirlos reiterando, pero bueno, mecánica es lo que ya hablábamos, ¿no? Lesiones por exceso, lesiones por abuso, traumas, genética, las alteraciones genéticas que la persona trae, que pueden ser morfológicamente apreciables o microscópicamente apreciables. ¿Qué quiero decir? Una agenesia de cadera o una agenesia de cartílago, o una condromalacia. Hormonales, todos saben los cambios que tenemos las mujeres en el climaterio y nosotros también cuando perdemos la capacidad de producir testosterona. Todos los tejidos estructurales y vitales comienzan a degradarse. Es lo que se llama envejecimiento. Se empiezan a perder. Bueno, ahí lo repite más científicamente: degradación de la matriz, liberación de los fragmentos de colágeno, proteoglicanos, etcétera, etcétera, que es lo que permite que esto pase, que haya más actividad macrofágica, más actividad lítica, más actividad destructiva, menos actividad productiva. Esto es el paso del tiempo. Condrocito produce factores de crecimiento, TGB, y los dos primeros son, bueno. El punto 6 es el punto que les quiero dar como corolario respecto a las radiografías que vimos anteriormente. Proliferación del hueso subcondral. El hueso subcondral es una pequeña porción o lámina de hueso que tiene entre 2 y 4 milímetros que se encuentra inmediatamente por debajo del cartílago de revestimiento. Cuando el cartílago desaparece por un mecanismo natural, el hueso prolifera en busca de ¿qué? De fortalecer la relación articular, que el hueso siga teniendo la misma capacidad de soportar la carga y el movimiento que tenía antes de la destrucción de su cartílago. ¿Está bien? Cuando el hueso subcondral se endurece, el cartílago recibe dos impactos.
Uno del hueso de arriba o de al lado que conforma la articulación y otro de abajo, del hueso subcondral que proliferó y maduró. Entonces termina rompiéndose por dos mecanismos, uno natural y otro de neoformación. Bueno, también hablamos de esto. Dolor es la consulta de la persona que padece artrosis, artritis reumatoide, en fin, todo lo que hemos visto y volvemos a conversar, pero la consulta es el dolor. La consulta es el dolor. El consultorio de traumatología que atiende gente de la tercera edad tiene un 60% de pacientes que consultan por lumbalgia y cervicalgia, un 40% que consultan por dolor de cadera y rodilla, y aquellos agraciados que no les dolió ni la cadera ni la rodilla ni la columna, les duele el tobillo o el juanete, el hallux valgus. ¿Por qué? Porque es la misma artrosis y como no tuvo esa degeneración de la rodilla o de la cadera, al paciente que le duele el pie. Pero todos estamos frente al mismo fenómeno. Eso es lo que quiero decir. El paciente entra al consultorio de traumatología porque le duele. Los pacientes fracturados, esguinzados, con un problema de menisco o algo por el estilo, en la consulta de la tercera edad es un porcentaje chiquitito. Por eso aquellos que manejen clínica o todo, sepan que pueden derivar tranquilamente este paciente a un traumatólogo que entienda de artrosis y cómo manejarla, que no es curable. Rigidez. La rigidez aparece en la mañana, las manos endurecidas generalmente, tienen que estirar la espalda, las rodillas no las pueden flexionar. Esto convive con la artritis reumatoide, ¿sí? Ustedes saben bien que un signo patognomónico de la artritis reumatoide es la rigidez y dolor matinal, que es lo primero que le preguntamos. Pero, sorpresa, a la artrosis le ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la proliferación ósea está ocupando un lugar en la articulación que no ocupaba. Es como si yo tengo que, hecho más panza, no puedo cerrarme el saco, nunca más. Al dedo le pasa lo mismo. Si esta es una articulación y se me pone de este tamaño, la piel, la grasa, los tendones y los músculos son iguales. O sea, cuando lo quiero mover no voy a poder. O sea que por dos mecanismos diferentes, la artritis reumatoide por la sinovitis y la artrosis por el deterioro cartilaginoso y hueso subcondral y producción de osteofitos, le pasa lo mismo. Ojo, primera alerta. Tengo las manos duras. ¿Qué tiene? Artritis reumatoide. No, por ahí tiene artrosis. Nos orientamos bien. Incapacidad funcional, también lo hablamos, ¿no? Es el paciente que va perdiendo, que es lo más importante que pierde un paciente añoso, su vida de relación. Pues no puede caminar más de 3 cuadras sin que le duele las rodillas, no puede estar mucho tiempo parado con los amigos porque no da más de la espalda. Todos los fenómenos artrósicos son los que lo afectan en su vida social. Para nuestro examen, eso habría sido el interrogatorio, después la crepitación ósea es algo que encontramos en la palpación, que le llamamos crepitación ósea, cuando en realidad es crepitación tisular, sería la palabra correcta, porque lo que crepita es el pequeño edema que se conforma alrededor de la articulación afectada. No es que crepita el hueso, eso es un concepto que no está muy bien definido. La deformidad, que es la observación, las manitos que vimos en la radiografía hace rato, y una característica que tiene, que también comparte con la artritis reumatoide, la artrosis, es la inflamación y el edema, que los reumatólogos llaman pusé reumática, que algunos médicos llaman pusé directamente, que es el momento agudo de la inflamación, de la tumefacción, que no tiene ningún elemento que la determina, simplemente se inflama. Solamente se inflama.
ese tipo de inflamación en la artritis reumatoidea es un fenómeno que lleva a la deformidad rápidamente por el compromiso sinovial, y en el caso de la artrosis, si el paciente tolera un antiinflamatorio inyectable o por vía oral, o lo que sea, por regla general, en 48 o 72 horas la mano está bien, la rodilla está bien. Esa es la gran diferencia entre artrosis y artritis reumatoide. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Demasiado aburrido, ¿no? Yo sé que es un poco largo, a mí me gusta, pero bueno, no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Diagnóstico. Exploración física, lo que dijimos recién. Van a tener el dolor, que le localice el dolor, pregúntenle si le duele al caminar, si le duele permanentemente. Generalmente el artrósico, cuando se va a dormir, dice Doc, en el único momento que estoy tranquilo es cuando me acosté. No me duele nada. Voy al baño y tardo media hora. Dolor, características del dolor. El artrítico, el que tiene artritis reumatoide por general, no padece ese fenómeno. ¿Por qué? Porque los tratamientos a base de inmunosupresores que hacen que la sinovial no pueda producir ese fenómeno inflamatorio tan grande. Y el artritis reumatoide avanzado, ¿cuándo comienza a doler incapacitantemente? Cuando produjo artrosis. Entonces el reumatólogo se lo manda al traumatólogo y le dice, doctor, fíjese si le puedo operar esa rodilla, porque no da más la rodilla. Son dos entidades diferentes, pero se presentan en el mismo paciente con distinto proceso. ¿Sí? Laboratorio, bueno, productos de degradación, lo mismo que estábamos diciendo hace un ratito, son productos propios. Cuando vos encontrás productos de degradación ya sabés que el cartílago se está rompiendo. En una persona probablemente de la edad de él no encuentres ningún producto de degradación. O felizmente de muchos también, que veo que hay mucha gente joven. Pero una determinada edad vas a comenzar a encontrar sulfatos, ácidos sulfúricos, cosas que te van a dar la pauta de que aunque no le duela, el paciente está desarrollando una artrosis. O sea, ¿qué digo con esto, esta pequeñez del laboratorio? Y tendré artrosis, doctor, no tendré, y qué sé yo, a ver, por la placa, sí, por ahí sí. No, hágale un laboratorio. Si ustedes van a saber decirle. ¿Hay productos de desecho? Tiene artrosis, señor. Si no le duele, bueno, suerte, haga ejercicio. Pero le va a doler. ¿Doctora? Los elementos, el laboratorio es general, lo que pedís es específicamente lo que está ahí, para ver si querés ver que tiene artrosis. Positivo directamente, no se titula. Si vos lo querés titular, en general, si lo quieres titular es porque estás haciendo algún estudio, porque no te es útil la titulación de esto. Esto simplemente te va a servir para indicar que si se está perdiendo cartílago. Es positivo. Si vos lo querés titular es porque querés hacer un estudio. Tengo, no sé, 50 pacientes y digo, bueno, les voy a ver qué progresión tienen, un follow-up de 5 años, de 20 años. ¿Qué hicieron? Entonces sí lo titulás. Pero, No, la eritro es una generalidad, eso le pedís. Condroitín sulfúrico, queratán sulfato, ácido hialurónico, ¿No está qué? Pero si a una persona mayor de 70 Sí. le pedimos, seguramente el 90% va a dar positivo. Un poquito menos del 90, sí. Esto de lo que estoy aclarando es eso, es para viene una persona no mayor de 90, viene una persona de 45 años y te dice, a ver si tengo un dolorcito. Doc, ¿puedo saber si tengo artrosis? Vos le pedís un reumatograma para saber si tiene artritis reumatoide, en fin, cualquier colagenopatía, y le pedís estas cositas. Si te dan positivo, y sí. Está bien, pero también por definición la artrosis comenzaría prácticamente a partir del momento del nacimiento en adelante. Se habla de que... Es una teoría, sí, pero bueno. Se habla de que... No estoy colegiado en esa teoría. A partir de qué momento es sintomático o no. Ahora, este laboratorio serviría para diferenciarlo en principio de una artritis reumatoidea. Sí, totalmente.
Totalmente, porque estos fenómenos no tenés por qué encontrarlos. Es decir, vos podés tener un paciente artrítico con una artritis reumatoide florida o con una enfermedad de Still que tenga 23 años y te va a dar un reumatograma florido y por ahí todo esto no te da nada porque no tiene artrosis. No tiene artrosis. Está muy bien el concepto ese. Depende de la escuela. Yo no estoy alineado con esa escuela. Filosóficamente me parece muy bien. O sea, todos envejecemos a partir que nacemos. Un poco ese es el concepto de esa escuela que dice de que desarrollamos la artrosis a partir desde el momento que nacemos. Pero en realidad hay otra escuela, que es la con la que yo comulgo, que dice que la comenzamos a desarrollar cuando el turnover entre proliferación y deterioro se detiene. Ahí empieza. Ese sería el otro concepto. Y contesté o... No, está bien. La artrosis en el niño, en el adolescente, no existe. No. Como tal, como nosotros la entendemos, artrosis no, artropatía degenerativas, condromalasias, artritis reumatoide, sí, con un final artrósico. La artrosis como entidad original en un niño no, y en un adolescente tampoco. Por eso, como secundaria, no primaria. Pero por supuesto, es lo que acabo de decir. Usted tiene una enfermedad de Still. Yo, artrosis primaria en los niños no. Secundaria, es lo que acabo de responder, creo. Por carga, por traumatismo, por lo que sea, sí puede tenerla. Un chico tiene una enfermedad de Still, tiene 19 años y seguramente va a tener artrosis antes de que se la traten. Pero es secundaria. Artrosis, como pusimos, primaria o idiopática, no. ¿No? Y no solamente porque es niño, no, sino por lo que Doc le respondí recién, porque cuando se termina ese turnover de proliferar y lisar, en ese momento comienza. Que es lo mismo que le sucede al cabello, a la piel, a todo, ¿no es cierto? Una pregunta. ¿Sí, Doc? Típicamente, el dolor en artrosis suele mejorar con el movimiento, ¿no es cierto? Sí, es lo que decíamos, ¿se acuerda hace un rato? Que es el movimiento es lo que permite la mayor producción de líquido sinovial fresco, nuevo, sin todos esos elementos líticos. Y eso es lo que permite que calme un poco el dolor. Pero cuando se acueste mañana va a doler igual. Y el otro elemento de diagnóstico, no sé, perdón, ¿hay alguna otra cosa que me querían preguntar? Yo no quiero seguir a la carrera. La radiografía. Hoy los médicos jóvenes aman la resonancia magnética, ¿no? Como una cosa, una entidad divina. La resonancia magnética sirve para ver partes blandas, partes nobles. Nosotros cuando queremos ver qué pasa en el esqueleto, lo que más utilidad nos brinda es una radiografía, una teleradiografía simple, que nos permite ver cortical, concentración de calcio, osteofitos marginales, internos, esclerosis, infartos, osteopenias, osteoporosis, deformidades, alteraciones funcionales, lo que usted quiera puede ver en una placa. No una hernia de disco, no un menisco, eso seguro que no. ¿Sí? Entonces, todo esto que decimos, bueno, lo que dije recién, disminución de un espacio articular. ¿Vieron la foto de la radiografía que puse anteriormente? De la rodilla, que de un lado tenía un espacio muy lindo entre el fémur y la tibia, y en el otro lado está totalmente colapsado. Esclerosis subcondral, sabemos lo que es, un hueso escleroso es un hueso duro. Es lo que dijimos hace un rato. Hay una proliferación del hueso subcondral, que es el que termina rompiendo, dañando el cartílago desde adentro. Pinzamientos, lo de la rodilla, luxaciones, anormalidades del contorno óseo. ¿Qué son anormalidades del contorno óseo? Deformidades, malformaciones congénitas, secuelas de fractura, alteraciones funcionales, alteraciones estructurales, cuyo rango es, o secuela, la alteración funcional. Bueno, este es un esquemita para lo que hablamos hace un rato, ¿no? ¿Qué viene?
¿Qué dice el paciente cuando entra al consultorio? Me duele acá. ¿Cómo duele? Duele mucho. Cuando el dolor no es puntual, sino es generalizado. ¿Qué me duele? La muñeca. ¿O qué me duele? La columna. No me duele acá o acá. No, me duele la muñeca. Me duele la rodilla, el tobillo. Eso es un signo casi clínico de que está frente a una artrosis. Casi patognomónico de una artrosis. Aún que la articulación que demanda su atención no esté edematizada. La articulación esté bien, pero el dolor es global. El paciente no tiene la facultad de decirle me duele acá. No, le duele todo. Quiere decir que lo que está sufriendo es el cartílago de revestimiento. Tratamiento. Paso 1, controlar el dolor. Casi todos conocen, nosotros los traumatólogos, lo que utilizamos así groseramente es el diclofenac. Es muy importante que sepamos que el diclofenac tiene un impacto gravísimo sobre los riñones y otro gravísimo sobre la mucosa gastrointestinal, ¿verdad? O sea que está muy bien considerar otro tipo de opciones. Aunque, como digo esto, eventualmente no existen otro tipo de opciones. Porque si después nosotros nos vamos a otro tipo de antiinflamatorios, vamos a tener otras familias como el naproxeno, el ibuprofeno, la aspirazolona, o sea, son otro tipo de drogas que tienen más o menos agresividad, pero que lo que tienen de diferencia es que tienen menos efectividad. Eso es lo que hay que racionalizar. O sea, hay que ser muy cuidadoso. Yo lo he visto en la cabecera de PAMI, que PAMI les entregaba la autorización para tomar un diclofenac por día. Bueno, al que lo firmó habría que cortarle la mano más o menos. Si no lo mata por la artrosis, lo va a matar de una insuficiencia renal o de una úlcera. Es decir, hay que ser muy cauto cómo utilizarlo. Y después tienen otro, la trometamina, el ketorolac, la metadona, la oxicodona. Es decir, hay un montón de analgésicos centrales que titulados como el tramadol, se pueden manejar y se pueden controlar sus efectos no deseados, precisamente por titularlo. Hablando de un paciente que está en agudo, que está con mucho dolor. Usted le dice, bueno, le voy a dar diclofenac asociado a paracetamol durante 10 días, con el almuerzo, con la cena, cada 12 horas, para que no se olvide, bla. Le va a tardar los 10 días, los 12 días, 15 días en calmarle una parte del dolor. Y por ahí usted utiliza ketorolac, trometamina, y le calma el dolor en 48 horas. Y después lo titula y lo vuelve a manejar, pero bajando la concentración de antiinflamatorios no esteroides. ¿Qué es esto? El manejo del dolor tiene que ser una ecuación matemática para todos nosotros que tenga como norte nuestra primera palabra antes de ser médico, primum non nocere, ¿no es cierto? O sea, sí, lo vamos tranquilo a la casa, pero no le hagamos daño, por favor. Busquemos la forma de que no le duela sin hacerle daño, porque después las consecuencias del abuso de antiinflamatorios son dramáticas. Son dramáticas. Hemos visto graves hemorragias digestivas por nada. Mantener la funcionalidad de la articulación, ¿qué dije? Les dije a las chicas, ¿no? Actividad física, recambio de líquido sinovial usado por líquido sinovial nuevo. Bueno, reducir la progresión es eso. Dieta, peso acorde a la estatura y actividad física. Actividad física. Es tedioso, pero es real. Y los tratamientos no farmacológicos, que ya lo dijimos. Ejercicio aeróbico, kinesiología, bajar de peso. El uso de bastones es un agregado que le puse, pero bueno, para la gente muy mayor. ¿Por qué decimos nosotros, insistimos mucho en que usen bastón? Porque en esta época ningún anciano quiere usar bastón. Porque dicen, esto es cosa de viejo. Claro, pero en serio, me lo dicen diariamente en el consultorio. Pero mi abuelo tenía 3 bastones. Uno para ir al consultorio, otro para ir al teatro y otro para andar por la calle. Era otra época. ¿Pero qué hacían? Se caían menos. Ese es el uso del bastón.
El bastón es un acompañante, no es un mal consejo a una persona de 80 años. Es un muy buen acompañante. Lo que recién, analgésicos, hay una... Doc, te escucho. Sí, sí, sí. Yo, los conocimientos farmacológicos que tengo, para mí tienen la misma capacidad lesiva que los diclofenacos, menos que las pirazolonas. Creo que tienen una vida, ¿cómo te podría decir? Una vida plural, porque son propaganda, digamos. Es una nueva droga, pero que los resultados farmacológicos no evidencian que hagan menos daño que los tradicionales. No evidencian claramente. Sí, el laboratorio nos ofrece curvas y contracurvas, pero el daño está. En la función renal, ¿no? Gastrolesivo, por supuesto. Gastrolesivo, sí. Sí. Exactamente. Pero en lo que estaba diciendo yo, que en la parte cardíaca no tengo mucho conocimiento para decirte con claridad, hace esto exactamente. Pero sí sé que tienen un impacto renal y una gastrolesión, a pesar de que digan, no, es el antiinflamatorio del futuro, no es gastrolesivo. Sí es gastrolesivo, Doc. Sí es gastrolesivo. ¿Cómo? Para el laboratorio. Mucho. Claro. Lo que hacía era eso, terminaba dañando la fibra del músculo liso, en realidad. Exactamente lo mismo. Perfecto, doctor, el aporte. ¿Lo escucharon el aporte del doc, no? ¿Querés comentarlo nuevamente? Porque está esto muy bueno lo que dijo. A propósito del doc que preguntaba por el COX-2. Y lo que te acoté es esto que te decía, porque esa prolongación exacerbada de la vida media lo que termina es dañando el músculo liso. Por eso era cardiolesivo. Abajo dice ácido hialurónico. Hoy están muy en boga el uso del ácido hialurónico y del hilano G, que son dos compuestos de distinta densidad. En realidad no cumplen ninguna función. La aplicación intraarticular de estos elementos se conoce como suplemento viscoelástico, como su nombre lo indica. Es como ponerle un almohadillado en una articulación dañada para que duela menos. El costo es muy alto, aquel que lo pueda, que pueda acceder y lo pueda utilizar, está bien indicado. Si lo aplican manos expertas que no provocan ni daño, ni infección, ni nada, produce bienestar. Como dije antes, no cura, ni retrasa, ni mejora, no hace nada, pero deja de doler. Lo que pasa es que una ampolla de hilano G vale 14.000 pesos. Te vas a aplicar una por semana, te va a salir un poquito complicado. Condroitin-sulfato y sulfato de glucosamina son drogas que están muy en boga, están muy discutidas, reitero, y no tengo temor a equivocarme, no curan ni corrigen el fenómeno artrósico. Son un producto de mercado muy útil y están, para mí, personalmente muy discutidos porque inciden directamente en la exacerbación o el desarrollo de los fenómenos hiperglucémicos. No sé si coincide, Doc. Es la crítica que se le hace hoy. Y los glucocorticoides sí, son bastante utilizados en infiltraciones en hombros, codos, caderas, rodillas, donde quiera. Precaución, úlcera, hipertensión arterial,
¿Sí? Diabetes. ¿Está bien? Teniendo esa precaución, úselo nomás. Es un antiinflamatorio. ¿Cómo? Dieta, ejercicio y tratamiento del dolor. Nada más. Eso es la artrosis. El frío es un tratamiento mecánico de la inflamación. Atento, porque si el cartílago está muy doloroso, ponele 2 kilos de hielo y le va a seguir doliendo. ¿La indometacina? Indometacina, ¿qué droga le va a hacer? ¿Quién me pregunta indometacina? La indometacina es una droga que, si mal no recuerdo, se debe usar solamente en adultos, que produce cefalea frontal, que es un muy buen coadyuvante de la... Me sale colchicina, no, el otro que se usa en la gota, el aleopurinol, y es un potentísimo antiinflamatorio con carácter analgésico. Muy potente. Si usted tiene una persona que no le genera riesgo y tiene un gran dolor, le puede aplicar una ampolla de indometacina, en menos de media hora la tiene sin dolor, sea cual fuere su etiología. Para vía oral como alternativa al aire común, en general cuando están agotados de tomar durante mucho tiempo diclofenac con Tylenol, diclofenac con paracetamol. Controlando la producción de cefaleas frontales y que el paciente no sea cardiópata, yo se lo doy sin temor. Sí, también. Sí, también. Ojo con las hemorroides. Pero la cronicidad no manejar nada directamente. No. Después cuando tiene mucho dolor y después no Sí, totalmente. Sí. El tratamiento de una osteopenia o de una osteoporosis declarada retrasa la sintomatología de la artrosis propiamente dicha o la disminuye? No. Lo que hace mejora el deterioro resultante del metabolismo del calcio alterado. Eso hace el tratamiento. Pero no incide la presencia normal de calcio en el fenómeno lítico del cartílago de revestimiento. Específicamente en el dolor no va No. a tener ninguna influencia. No, porque además puntualmente sabemos que la osteoporosis, tanto la osteoporosis como enfermedad como la osteopenia, ni duelen, ni pican, ni molestan, ni hacen nada. Hasta que ya es tarde. Que eso es lo lamentable. No tiene un síntoma, un aviso. Cuando ve la placa, usted dice, bueno, no camine más porque se rompe. Pero no tiene un síntoma típico. Pero no incide. En la densitometría modifica la interpretación de la osteoporosis, ¿no? En la columna, cuando hay artrosis. No. Porque eso viene informado claramente cuando hace... La densitometría es otro elemento que nosotros, los traumatólogos, lo consideramos como estudios de segunda categoría, de muy baja sensibilidad. Tanto la densitometría ósea como el electromiograma. Son elementos que en nuestro país son utilizados por su carácter legal, por su exigencia legal. Usted para operar un entrampamiento tiene que tener un electromiograma inevitablemente. Para operar una columna también. Pues si tiene un problema y no lo hizo, tiene un problema. Y una densitometría ósea no es un estudio de alta sensibilidad. Es un estudio que le da una imagen de lo que puede estar sucediendo. El estudio de alta sensibilidad para la osteoporosis y la osteopenia es la radiografía y la concentración serológica de calcio. Muchas veces no está que no es del calcio el hueso. Justamente por eso usted de ahí se dedica a estudiar el metabolismo del calcio. No, pero claro, pero el calcio te daría bien en ese caso. O sea, Si hay que... ¿placa directamente o vas a...? En la radiografía... Con la densitometría vos regulabas eso. No. O sea, ya como que ¿no? No. Sí, seguramente el doctor se refirió a que la artrosis modifica el informe de un centellograma óseo. Correcto. Totalmente lo modifica. ¿Sabe por qué lo modifica? ¿Saben por qué modifica el centellograma, Doc? Por lo que estábamos explicando hace un rato, la relación entre producción y lisis, o sea que es un tejido activo y el centello le va a dar actividad. ¿Cómo? Exactamente, todo tipo de actividad.
tiene actividad lítica y actividad proliferativa. Entonces, el centellograma le va a dar positivo siempre y es un orientador de artrosis. Bueno, hablamos de medicamentos, hablamos de actividad física, hablamos de obesidad. Esto es lo que hacemos nosotros. En la parte superior hay una fotografía de un tratamiento que es por vía artroscópica. Lo que se hace ahí, yo no lo agregué para contárselo, se llama shaving, que en inglés quiere decir afeitado, que es limpiar la superficie articular de todas sus deformidades y óxidos, retirar todo el remanente flotante en el líquido sinovial y dejar que se produzca. El shaving es una terapia que tiene una duración limitada entre 4 meses y 1 año, no más, al cabo del cual el cartílago vuelve a tener la misma lesión que tenía cuando le programaron esta artroscopía. ¿Está bien? Y esta otra es la que hacemos nosotros, ¿no? La maldad, como dicen los clínicos. Los cortamos y les ponemos este tipo de cosas. Una prótesis no cementada, bastante antigua, cementada, una prótesis híbrida, bastante actual, sin cemento, una prótesis de hombro, una prótesis de rodilla que cambia todos sus 3 componentes, tibial, femoral, patelar, una prótesis de tobillo. En general, hoy en día nosotros podemos reemplazar casi cualquier articulación. Ojo al mandarlo a traumatólogo a que lo opere, porque hay mucha gente audaz. Sí. Yo, como no lo veo cada vez más frecuente, casi equivalente a la artrosis de cadera, ¿Sí? Y la verdad que hay bastante disidencia en cuanto a la colocación o no de una prótesis. La verdad que la monoartrosis es muy incapacitante, sumamente incapacitante. Y hace entrar al paciente, hablo de pacientes de 60 años en adelante, ni siquiera de 80. Sí, y menos también, doc. Y menos también. La verdad que los hace entrar en un área de fragilidad muy importante. Entonces, ¿cuál sería la indicación? La patología degenerativa de la rodilla es bastante frecuente, muy común, ¿no? Las lesiones de rótula sin traumatismo. Sí, sí. Entonces, que le conozco la prótesis, que el traumatólogo dice que todavía no. El concepto es todavía no. Cuando hay un paciente joven de 66, 67 años, con bastón todo el tiempo, con limitado, horas y horas de estar postrado en una cama porque no puede caminar, ¿cómo se maneja el todavía no? ¿Cuál es el criterio puntual? Le voy a dar dos entendimientos míos, uno personal y uno de cuál es el criterio. Yo cuando voy a operar a una persona con una cirugía programada de cadera o de rodilla o de tobillo, le pido que me golpee la puerta del consultorio cuando haya alterado su calidad de vida tanto que no lo pueda tolerar, no antes. Y le explico, porque puede morirse con esa cadera o con esa rodilla y no le va a pasar nada más que el dolor. Ese es mi criterio. El criterio del todavía no, lamentablemente en Argentina, depende de un universo de factores. No precisamente médicos. Vale decir, me conviene operar a este paciente, voy a ser crudo, pero es la realidad. Me conviene operar a este paciente porque tiene OS de 510, de PAMI, no, todavía no, macho. La prótesis nacional importada son casi iguales. Son casi iguales. La enorme dificultad entre la nacional y la importada la tenemos nosotros. Porque la caja, el instrumental de colocación, generalmente en la nacional tiene casi 40 años o 50 años. Está gastado, se mueve, hay que ser muy artesano y tener experiencia para no hacer macanas. La prótesis importada casi te pone un mecanismo de relojería, vos cortás y la ponés. La duración en una persona de 70 años es igual que sea la prótesis
de Villa Fiorito que la de Berlín. No tiene nada que ver. Tiene una vida útil Todas las artroplastías tienen una vida útil, perdón, pero que se compatibilizan con la demanda, doc. No, yo he operado personas que operé hace 30 años. Bien puesta una prótesis puede durar bastante más de 30 años. ¿Por qué? Porque la persona nunca se va a operar a los 30. Se va a operar a los 40, se va a operar a los 50, como muy temprano, ¿puede ser? Si dura 25 años, ¿cuántos años tiene esa persona? 75. La demanda que le da a la prótesis es así, chiquitita, sigue durando. No, tiene una vida útil, pero a medida que pasan los años, esa vida útil es inmensamente más extensa, porque se perfeccionan los diseños y los materiales. Ustedes saben que todo lo que es prótesis es hijo de bioingeniería. O sea que cada año la prótesis del año pasado es obsoleta. Por ahí le corrigieron nada, 50 gramos, pero esos 50 gramos hacen que rompa menos hueso. Pero esa es la realidad. Pero por eso le digo, doc, no hay un todavía no. El traumatólogo racionalmente formado, el todavía lo tiene que poner el paciente. ¿Sí? Todavía no. Si usted no puede caminar, lo tengo que operar. Sea de PAMI o sea de pirulo. Sí, perdón, doc. Sí, naturalmente. Lo que dijo el doctor. Hay gente, usted sabe que hay pacientes que son normales, pacientes que son hiperresistentes y pacientes que son pusilánimes, ¿correcto? Claro, pusilánime quiere decir que no tolera el dolor, o sea, dice así ya me morí. Entonces viene una persona de 30 años, pusilánime, yo veo una placa y no soporta más el dolor de la rodilla, bueno, yo la voy a esperar un poco. Porque puede ser que la prótesis le dure 30 años y a los 60 años la tenga que operar de vuelta. Y ahí sí que va a quedar más o menos. Claro, pero usted dijo que yo tengo que me vino a golpear que no doy más. Exacto. ¿Por qué no operarlo antes si el dolor no tiene la... Porque si la persona, el paciente quiere esperar, porque el planteo es ese. Señor, esta rodilla se trata con una prótesis. Esta cadera se trata con una prótesis. Ay, no, pero tengo miedo. Bueno, cuando usted sienta que le alteró la vida de tal manera, venga, me golpea al consultorio y la opero mañana. No, ninguna. No. De hecho, yo he operado gente de 30 años con deterioro articular y menores también. Ahora lo que vamos a ver en un ratito, ahora vamos a hacer un pequeño descanso o preguntas, no sé qué. Displasias que los vamos a charlar en un ratito de cadera. He operado displasias de 28 años. Y los chicos hoy tienen un follow-up de 15 años, 18 años, juegan a la pelota, andan en bici, eso. Va a haber que operarlo antes que tenga 50 años seguro, puede estar maltratando la prótesis. Pero no hay problema de operarlo, porque ya tiene arruinada la calidad de vida. Ese es el indicador. Exacto, doctora. Sí. Pero hay gente que prefiere paliar el dolor antes que lo operen. Esa es la situación. Es algo bionívoco. Si yo fuera cirujano cardiovascular u oncológico, te diría, señor, opérese porque si no tiene los días contados. No es así en traumatología. Exactamente. Por otro dicho traumatológico también,
que dice, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con esto? Una vez que está operado, ya está operado, no hay vuelta atrás. Si salió mal, salió mal. Diga. Una duda que vengo arrastrando hace tiempo. El paciente que pide la plaquita cervical porque está mareado, ¿existe o no existe? No. Ahí hay un contubernio entre los médicos que no les quieren dar bolilla y los pacientes. Pues viene y dice, está mareado, y dice, nada, debe ser la cervical. Entonces, en realidad, la pobre cervical no es responsable de eso. Muy eventualmente, una contractura de la musculatura cervical puede ser responsable de un mareo. ¿Cómo? No es intrínseco de la columna, sí un fenómeno de circulación de los vasos del cuello, una insuficiencia. Sí un fenómeno óptico, de desequilibrio. Sí un fenómeno auditivo. Sí un fenómeno subconvulsivo. Ustedes saben que ¿cuánto es el 90 y pico % somos epilépticos, ¿no? Una cosa así, según la OMS. ¿Estoy bien? No tenés el dato. Hay un concepto de la OMS que dice que el 90 y tantos % somos todos epilépticos, en un rango último al máximo de una campana de Gauss. O sea que no tenemos ninguna manifestación. Por ejemplo, hombres públicos, Palito Ortega era epiléptico. Y se notaba cuando cantaba que hacía así con la lengua. Eso es una convulsión. Entonces, esos fenómenos son los que pueden dar mareos. Entonces, en vez de pensar que puede ser un epiléptico, que puede tener una insuficiencia vascular cervical, o que puede tener un problema, te está quedando miope o tiene presbicia, dicho más científicamente, en vez de pensar en todo eso, lo mandan a traumatólogo cervical y el traumatólogo no tiene nada que hacer. Dice, flaco, tenés artrosis, pero no es tu mareo. Culturalmente, claro, dependemos de algo. Pasa que culturalmente también muchos médicos se sacan de encima al viejo porque viene siempre con lo mismo. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Hambre, sueño, ganas de ir para casa? Es un tema, bueno, qué sé yo por ahí me entusiasmo porque es un tema que me gusta muchísimo, porque desde todas las incógnitas que tiene la artropatía en sí misma, que nosotros tratamos de develarlas a lo largo de la vida médica, también tenemos la satisfacción de poderlas resolver, ¿no? O sea, no solamente indicar, sino decir, bueno, hay que hacer esto. Esto es muy interesante para nosotros. ¿Te puedo molestar técnico porque este aparatito no sé si toqué algo? No responde. ¿Ya estamos? Servido hasta el final, ¿eh? Ahí está. Bueno, vamos a hacer una segunda idea, un resumen más o menos de lo que hemos estado conversando. Mi mayor intención es que les queden conceptos, aquellos que no ejercen la traumatología como especialidad, pero que le queden conceptos, que el traumatólogo no todo lo rompe y ni tampoco todo lo resuelve, pero que sí tiene en su mano la capacidad de resolver muchos elementos que la medicina alopática convencional no puede resolver. A esto es lo que nosotros queremos siempre, es un deseo en el hospital, convivir en una interdisciplina permanente, en una interconsulta permanente, no que sea el clínico el que sabe absolutamente todo y el traumatólogo no sabe nada. Son conceptos antiguos, pero conceptos que
hoy en día conviven con nosotros. La idea es que todo esto que estamos charlando hoy, yo también lo trato de transmitir en la cursada de pregrado de traumatología que tenemos en el hospital, para que nosotros ya sabemos más o menos lo que vamos a hacer con un paciente. Que tengamos la posibilidad de consultarle a un clínico qué otra cosa se le ocurriría hacer y, por otro lado, estudiar nosotros y que esperemos que los clínicos nos pregunten a nosotros qué harían. Como decía el doctor, cuál es el límite, cuál es cuándo, cuál es no, cuál, por qué, porque sí, por qué no, o la doctora que decía, por qué no le ponemos prótesis si le sacamos el dolor. ¿No? O sea, son dos conceptos que son muy buenos y muy arraigados, porque todos apuntan a corregir algo que es grave, que es la incapacidad por dolor. La incapacidad por dolor es uno de los fenómenos más terribles que tiene la persona. Arruina su vida laboral, arruina su vida de relación, arruina su vida afectiva, arruina su vida recreativa. La incapacidad por dolor es algo terrible. Por eso le aplaudo a la doctora que quería ponerle prótesis a todos, me parece muy bien. A mí me encantaría, es un sueño que tenemos ahora ya, bueno, soy más grande, pero decía, cuando recién empezaba Traumato, a mí la ilusión era que le pudiéramos cambiar la columna, cambiar el hombro, cambiar los dedos, cambiar todo. Tipo, le duele y bueno, que sea medio robotito, pero que no le duela más nada. Pero bueno, al cabo de los años te vas dando cuenta que eso realmente hoy es imposible. Hoy es imposible, pero ¿por qué? Porque no hemos llegado a entender cómo podemos compatibilizar el músculo, el ligamento o el tendón con la máquina. Aún no lo podemos hacer. Quizás ese día llegue, entonces veremos Robocop por todos lados. Gente que, bueno, a los 30 años me duele el codo, voy, me pongo un coso, tal, ya está. Hoy no es así. Pero hoy sí, la interdisciplina sigue siendo algo fundamental para nosotros. Esos son los conceptos que a mí me encantaría que nos lleváramos todos grabados. Es decir, podemos hacer cada uno algo frente a este problema. No lo hagamos aisladamente. Eso es un pedido. Vamos a ver con qué seguimos adelante. Hablamos de nuestra vedette, que es la artrosis. El concepto que ya dijimos, la artrosis es un fenómeno multifactorial, no es una enfermedad pura, es un fenómeno lesivo y es un fenómeno dañoso. Uno y otro, ya que hablamos tanto de artrosis, vamos a hablar dos palabras de artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad que todos conocen, que es una enfermedad autoinmune, que eso es, todos lo saben, que el cuerpo se reconoce a sí mismo como una noxa y lo va dañando. La artritis reumatoidea tiene dos porciones, digamos, o dos, no me sale exactamente la palabra que quiero decir, dos tipos fundamentales, eso quería decir. Una que se presenta en la juventud y una que se presenta en la madurez. La que se presenta en la juventud se llama enfermedad de Still, ¿no es cierto? Es la que tienen los chicos, los jóvenes. Y la otra es la artritis reumatoidea propiamente dicha. ¿Qué hace la artritis reumatoidea entendiendo al propio cuerpo como una noxa? Lo ataca. ¿Y el cuerpo cómo responde? Principalmente en articular, en su elemento más noble, más lábil, más delicado, que ¿cuál es? La sinovial. Contrariamente a lo que inicialmente hacía la artrosis, que dañaba un elemento fundamental, que era el cartílago de revestimiento, la artritis reumatoidea ataca esa parte suavecita, delicada de la articulación, que es la sinovial. ¿Qué hace la sinovial? La sinovial permite que un hueso rote con otro sin chocar, sin rozar, sin romper. Es un colchón, es un líquido y es una cobertura. La membrana sinovial y el líquido. Ese es el daño fundamental
que la artritis reumatoidea se ocupa de producir. Produce una inflamación extemporánea, masiva, que no tiene un punto de referencia, que no tiene un punto de comienzo, pero que comienza. Comienza con dolor, con poco dolor, con mucho dolor, depende de las características individuales de la persona que la padece, y comienza con sus inflamaciones, comienza a atacar las articulaciones. La sinovial se transforma en una proliferación gigantesca celular que llega a una situación permanentemente dolorosa por inflamación, en este caso. La sinovitis es algo que nosotros también tratamos. También es muy importante, antes de recomendarlo, cuando el paciente ya pasó por el consultorio de reumatología, ya recibió sus citostáticos, sus esteroides, su oro, todo lo que el reumatólogo le fue prescribiendo, y la sinovitis persistió, porque eso es lo que hace. Ese es el momento que el reumatólogo dice, vaya al traumatólogo a ver si le puede resolver el tema de la sinovitis. Sí podemos. Es una cirugía sumamente delicada, bastante riesgosa no de vida, sino de daño permanente. ¿Por qué? Porque la sinovial está tan ricamente inervada y vascularizada que una sinoviectomía groseramente realizada puede terminar con la sensibilidad de una mano o de un sector de una mano o con la movilidad de un dedo o de una rodilla. Vuelvo a lo que dije al principio de todo, cuando derivemos, cuando mandemos, seamos muy cuidadosos, hablemos con los colegas, que sean manos expertas lo que van a hacer esto. Una sinoviectomía en una mano le puede arruinar la función de la mano en forma definitiva. No hay forma de recuperarla. Porque al sacar la sinovial, perdió una estructura fundamental de la articulación. Lo que tiene que hacer es sacar la sinovial inflamada. Y la sinoviectomía mal hecha saca toda la sinovial. Terminó la articulación. No sirve más la articulación. Eso es el grave problema que tenemos nosotros, que podemos ver aquí, que también lo estábamos conversando hoy temprano. Acá ven una diferencia muy grande. Esta, ¿se acuerdan? Que la puse al principio, es una mano artrósica. ¿Por qué? Porque hay una deformidad esquelética. Exacto, hay una deformidad esquelética. No hay otra deformidad, ¿ven? Se ven los vasos, se ven los tendones. Bueno, está bien, lo que pasa es que se va deformando por el fenómeno artrósico. Y sin embargo, miren esta mano. Esa es verdaderamente una mano con artritis reumatoide. Toda esa enorme proliferación sinovial quedó plasmada en esa tumefacción que se ve a través de la piel. Esta mano ya tiene de todo, ¿no? Tiene una risartrosis, tiene nódulos de Oderberg, tiene todo lo que quieran florido de una artritis reumatoidea. Esta mano también, ¿ven? Como perdió la estructura del dedo, del quinto dedo. Perdió esa estructura a expensas de la proliferación anormal de la sinovial. Una enorme sinovitis. Esto es artritis reumatoide, esto es artritis reumatoide, esto es artrosis. Bien. ¿Qué hago yo con un paciente que tiene artritis reumatoide entonces? Hago lo mismo que la artrosis, le doy movimiento, le mitigo el dolor. No. Lo mando al reumatólogo. Porque tiene que comenzar a recibir terapia inhibitoria de ese fenómeno, algo que detenga esa proliferación, que es su verdadero problema. Atrás de este problema va a venir el otro problema, el de la artrosis. El mismo problema. ¿Por qué? Porque ustedes pueden apreciar que este dedo perdió totalmente su estructura funcional, ¿no? Lo ven bien. Se hundió, se luxó, se vuelve a luxar acá adelante. ¿Y qué pasa? Como decíamos recién, cuando una articulación lastima a otra en un lugar donde está,
rompe el cartílago y ¿qué produce? Artrosis. O sea, va a terminar igual en un tratamiento quirúrgico probablemente. Pero el primero inicial es detener ese fenómeno, ese proceso inflamatorio, y después, sí, ir al traumatólogo si es necesario, y si no, continuar con las terapias de mantenimiento que habíamos hablado. Dieta, pérdida de peso, actividad física, etc. Le es más difícil al reumático, pero es. Bueno, esta es una definición más o menos para que graben el concepto de lo que estamos hablando. Es una enfermedad crónica, es inflamatoria, se manifiesta básicamente en la membrana sinovial de articulaciones, diartrodia, y la inflamación esta permite que se produzca una inmensa proliferación de células sinoviales, que es lo que termina siendo la sinovitis. La sinovitis no es un fenómeno inflamatorio, es un fenómeno que, como lo decimos, proliferativo, ¿cierto? Porque si produce sinoviocitos, ya no es una inflamación. ¿Se acuerdan la inflamación que era aumento de líquido intersticial, desarrollo? Esto no, esto está generando la producción de sinoviocitos. Entonces, ya no es solo esa manito gorda un inflamatorio, es un fenómeno proliferativo. Su tratamiento es diferente. Sí, antiinflamatorios, los reumatólogos usan antiinflamatorios, pero sí citostáticos, por Dios, porque si no es incontenible la proliferación, ¿no? Bien, el daño que dijimos a continuación, el daño es estructural, como vimos en la foto, y el cartílago articular, hueso y ligamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mala función, que es lo que dijimos inicialmente en relación a la formación de la artrosis estructural. ¿Se acuerdan? Esto es lo que vincula estas patologías. Yo no quiero ahondar mucho en esto porque esto ya es terreno de reumatología, no es terreno nuestro. Pero como dije antes, seamos interdisciplinarios intelectualmente. No voy a ahondar mucho porque no es mi territorio, pero es un territorio que transcurre por mi consultorio diariamente. Me lo manda reumatología o viene espontáneamente, porque no sabe qué hacer con esa mano. Y si le duele la mano, ¿a dónde va? Al traumatólogo, como dijo el doctor. Si tiene mareo, ¿a dónde lo mandan? Al traumatólogo. Si le duele la mano, va al traumatólogo. Ahí está. Entonces, opcionalmente, afectación extraarticular con implicación, bueno, eso ya es ahondar terreno que no es mío, lo que decía recién. Saben que la artritis reumatoidea hace proliferación de otras membranas, por lo tanto va a traer trastornos respiratorios, digestivos, etcétera, ¿cierto? Lo de recién, gran cantidad de manifestaciones sistémicas en órganos blancos. Las colagenopatías tienen esa característica, todos lo saben, pero todos tenemos que recordarlo. Es crónica, es autoinmune, ¿sí? Y la etiología es desconocida. Hay libros enteros que hablan de artritis reumatoidea, psoriasis, lo que quieras. La enfermedad autoinmune que se te ocurra, su etiología no se conoce. Es una proliferativa, una autoagresión y una proliferativa. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, es su pureza. ¿Por qué se produce el cáncer? Porque es cáncer. ¿Sí? Etiología desconocida, autoinmune, inflamatoria de carácter crónico. Lo más frecuente, los que vemos muy a menudo, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia y polimiositis. Esas son las que abundan. Después hay enfermedades raras o síndromes raros, como el que les mencioné hoy de una paciente que tiene infartos óseos. Eso en cuanto a artritis reumatoidea, reitero, yo no quiero extenderme mucho porque no es la especialidad mía ni es la charla que vine a dar. Lo menciono porque creo que la mayoría son médicos clínicos o geriatras y abundan en estos temas. Yo no quiero profundizar en esto porque lo único que nosotros hacemos con un paciente que padece artritis reumatoide es cuando lo manda el reumatólogo para que le hagamos un reemplazo articular de alguna de las grandes o pequeñas articulaciones
que ya no funciona. Pequeñas me refiero a los dedos. Ustedes habrán visto las manos en ráfaga, que ya no pueden ni cerrar, y hoy se le ponen, se llaman en la jerga ortopédica avioncitos, que son reemplazos de la interfalange, de la metacarpofalángica y de la interfalángica próxima. Entonces, eso es lo único que hacemos. No tratamos la enfermedad como autoinmune, sino lo operamos. Eso sí hacemos nosotros, con el paciente que padece estas enfermedades. No así por ahí, una polimiositis, no podemos hacer nada. Una polimiositis en general es algo que nos excede por completo. Secuelas traumáticas. Otra importante. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la charla yo les dije que la gente de la tercera edad que concurre a nuestros consultorios minimiza el efecto que tienen los traumatismos? Esto es enormemente frecuente. Mucho, no sé, tal vez alguno lo haya observado o alguno también tomó esa minimización y no le llevó la importancia requerida. La persona de más de 55 o 60 años que ha tenido un traumatismo importante, siempre va a tener una secuela articular. Fíjense qué importante que es esto. Aunque no se haya fracturado, aunque no se haya esguinzado, que haya sido un traumatismo directo sobre una articulación, siempre esa articulación va a tener una secuela sí o sí en el tiempo, producto de aquel golpe. Vieron que muchas veces los médicos tienen esa costumbre de decir, doctor, yo tengo este dolor, lo que pasa es que hace como 3 años fui a ver a mi mamá Entre Ríos, me caí del caballo, ¿tendrá algo que ver? Y los traumatólogos en general le dicen, mija, hace 3 años te habrás golpeado de vuelta y no te diste cuenta. No, no es así. Es ese golpe de hace 3 años o alguno anterior. ¿Por qué? Porque el trauma hace en una forma inmediata lo que dijimos que antes hacía, en forma mediata, el sobrepeso o el abuso o el golpe reiterado en la articulación, lastimando el cartílago. El golpe, el impacto directo o indirecto sobre la articulación, lastimó el cartílago. Ya está. Ese cartílago está definitivamente dañado. ¿Cómo? No le perdí. No era, doctora, disculpe. Ese cartílago va a generar artrosis. Siempre. Entonces después se preguntan, ¿por qué? Me duele nada más que el codo y no me duele más nada. No puede ser artrosis. Sí es artrosis. Por aquel golpe de hace 5 años o 4 años. No lo olviden, no lo dejen pasar como una anécdota más. Doctora. La gente que hace acrobacias sufre impacto indirecto cuando excede el límite funcional de la articulación. Te lo traduzco al castellano. Bailarines de ballet. El 60% se operan prematuramente de cadera. ¿Tela? Tela también. ¿En las manos? No, generalmente en los hombros. Por ejemplo, en los hombros. Porque es una articulación que no está hecha para soportar el peso corporal como está la cadera y la rodilla. Y la tela, aunque no la puedo convencer nunca, mi hija hace tela, así que sí, sé que la voy a tener que operar. Yo no, la voy a operar otro. Es lo mismo que el hombro. Lo que pasa es que la mano tiene una capacidad de absorción del daño muy superior al hombro. Es como te lo podría, para que te imagines lo que estoy explicando. Cuando la gente que no es pescadora dice, pobrecito el pez que le clavan el anzuelo en la boca. Pero no, el pez con la boca rompe todo, mata, come, son las manos del pez. No sufre como vos, como yo. La mano está hecha para todo eso, está hecha para martillar, para enroscar, para agarrar, ¿entendés? La mano sufre muchísimo menos que el hombro. ¿Te queda claro el concepto? Por eso la tela te va a dañar el hombro, pero no te va a dañar la mano. Puede ser que te duela, pero bueno, paciencia, si te gusta más la tela.
Doctora. ¿Cómo? Perdón. Con respecto a las caídas a los golpes, Sí. ¿tiene que haber habido una lesión, un golpe, una inflamación, o simplemente el golpe puede después, sin tener secuela inmediata, a lo largo Con el simple impacto la va a tener la secuela, aunque no tenga inflamación. Es lo que les comenté recién de los bailarines de ballet. El bailarín de ballet excede lo que la cadera puede hacer. Entonces la lastima. Hace microtraumatismos, microdesgarramientos, microlesiones en el cartílago. A los 50 años está para operarse. El jugador de fútbol, bueno, ejemplos, muchos ejemplos. ¿Sí? Por esto volvía a esto. Muy bien el ejemplo que dio la doctora de Tela, yo el que estoy dando de bailarín de ballet. Uno piensa que un traumatismo es solamente un traumatismo que me dolió y se me hinchó. Traumatismos son muchas cosas que hacemos inadecuadamente en la vida. O sea, nosotros cuando tenemos más o menos 20 años tenemos que subir 15 pisos, nos sentimos atletas y los subimos corriendo por la escalera. Y no, en realidad habría que subirlo por el ascensor, porque la escalera no es un ejercicio adecuado. El impacto que le da la escalera a la rodilla es muy alto. No es un impacto de baja energía. Son 70 kilos, 80 kilos contra la fuerza de la pierna, contra la gravedad. Cuanto más sube. Es un daño bárbaro. La escalera es un enemigo tremendo de las articulaciones. No así la bicicleta, por ejemplo. La bicicleta no tiene impacto. Salir a trotar, qué bueno que es salir a trotar. Qué bueno que es salir a caminar con calzado adecuado. No tiene impacto. Salir a trotar tiene impacto. ¿Quiere ser atleta? Bueno, perfecto. Cada uno paga el precio, como la doctora que hace tela, otro que haga boxeo, eso. Cada uno paga el precio de lo que quiere dañar su cuerpo. Pero si hablamos, ¿qué hace el traumatismo? La escalera es mala, correr es malo, boxear es malo, el rugby es malo, andar a caballo es malo. ¿Está bien? Porque hace un daño irreparable. No hace un daño que después digo, bueno, yo voy a subir escaleras durante 5 años y después voy a estar 10 años, me pongo ácido condroitinsulfúrico y camino todo en llano. Nada, listo, ya sonaste la rodilla. Ya está terminada. Ese es el grave problema del traumatismo. El traumatismo debe considerarse como una afección grave, no el traumatismo en sí, que lo atropelló un auto, repito, o lo agarró una bicicleta. El tipo que hace algo que no debe hacer el cuerpo lo está dañando. Y el daño de la articulación se traduce en artrosis en el futuro. Siempre. Siempre. ¿Mm? Bueno, esto es lo que decíamos. Dice artrosis prematura, es lo que estamos explicando recién. Es decir, si vos querés bailar ballet, podés ser famoso en el mundo entero, pero vas a tener artrosis antes que el resto de la gente. Si querés jugar a la pelota, lo mismo. Si querés andar en bici, no. ¿Qué sé yo? Si querés nadar, tampoco. ¿Mm? Traumatismos. Esto es justamente lo que hacemos nosotros. Una rodilla tumefacta, una rodilla que viene y dice, me torcí. Bueno, ¿pero qué pasó acá? ¿Alguien ve algo extraño ahí? Sí, pero ¿qué es esto? Está totalmente hundido. ¿Qué pasó ahí? Eso lo más probable es que sea un esguince, porque la estructura esquelética está normal, pero sí se desgarró la cápsula sinovial. ¿Sí? Por eso hizo un hueco infrapatelar y también subcondral. ¿Qué le pasa a esa rodilla? Y se derramó toda la sinovial, va a tener que reconstruirla. Lo más correcto en este caso no es ponerle, como dicen, una férula de rodilla extensa, después rehabilitarla. Lo más correcto es operarla. Hacerle un tajito ahí al costado y cerrarle muy bien la membrana sinovial
y la cápsula para que no vuelva a tener ningún derrame. Eso es lo más correcto. Siempre va a tener que una secuela. Esto es una fractura de cadera. Particularmente esa es una fractura vieja. Ven que despacito ahí está desarrollando como una cortical también más o menos. El tratamiento de esto es quirúrgico. Contrariamente a lo que las personas creen o dicen a veces, no, se rompió la cadera pero no la vamos a operar porque con reposo. La cadera no solamente no consolida sola, porque su única irrigación son los vasos retinaculares del cuello y el vaso nutricio de la cabeza, sino que eso lleva a la necrosis de la cabeza femoral y además la fractura de cadera es una causa de muerte. Por eso los operamos. Tengan 40 o tengan 100. Si lo dejas en la cama, se va a morir. Se va a morir por la fractura en sí y por las comorbilidades que conlleva la postración. Doctor. Por los riesgos devenidos en la fractura, digamos, en que tiene que estar acostado mucho tiempo, el encamamiento prolongado, ¿eso? La postración en decúbito dorsal es... Exactamente. No solo es protrombótica, sino tiene un historial de intercurrencias, ¿no? Desde la parte respiratoria hasta la parte renal, las rémoras circulatorias, lo que tengas ganas. El anciano que tiene de por sí, como también dijimos al comienzo de la charla, que todos nuestros sistemas, desde el proteico, diminuto, hasta los tisulares o aparatos, está funcionando más lento y con menos capacidad, si encima lo postrás, me parece que le estás potenciando todas las comorbilidades que se te ocurran. Nosotros en traumatología tenemos una estadística que el paciente fracturado de cadera que no se opera, se muere. Tiene una sobrevida del 1%. ¿Cuánto tiempo? En el tiempo, puedo decir, bueno, no lo voy a operar. De todos los que no se operaron, de cada 100 sobrevivió uno. Es una causa de muerte inminente. Por eso se operan. Nos han criticado muchas veces que se va a operar, este tipo tiene 100 años. Y si, capaz que se para y vive un año más, yo qué sé. Si no, lo estoy condenando a la partida. ¿Querías preguntarlo? Ah, perdón. En la otra imagen vemos un gráfico para que se vea un poquitito mejor de la complejidad de lo que es una fractura de rodilla, ¿no? Perdón. Esto es la patela o la rótula y, bueno, puede desarrollar la fractura, puede desarrollar una fractura intercondilia, puede desarrollar fracturas de tibia, de peroné, lo que quiera. Es un conjunto de 4 huesos la rodilla. Cualquier traumatismo que conlleve a la fractura de alguno de ellos es lo que va a determinar que la rodilla desarrolle, siendo reiterativo, artrosis. Porque va a tener cicatrices, callo y cartílago roto. Mucho más rápido que cualquier fenómeno degenerativo. Malformaciones congénitas. Capítulo aparte nuestro de genética, de pediatría, de reumatología también. En fin. Luxación congénita de la cadera. La luxación congénita de la cadera es una enfermedad que se conoce por la falta de formación definitiva del lecho acetabular y o de la cabeza femoral y o ambos. ¿Sí? Puede haber agenesia de la cabeza femoral, agenesia de acetábulo, agenesia de ambos o de todo. La luxación congénita de la cadera genera artrosis pasados los 18, 19 años. Lo que hablábamos hoy de la gente joven que genera artrosis. Este es un fenómeno que produce artrosis en una persona joven. ¿Por qué? Porque al moverse va a apoyar el hueso en lugares donde no tiene cartílago
y en lugares inadecuados. O sea, va a crear las llamadas neoarticulaciones o articulaciones de neoformación. Donde pueda apoyar el hueso para moverse, lo va a apoyar. Pero ese hueso carece de protección. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Si no tiene cartílago, ¿qué es lo que va a hacer? Va a proliferar hueso subcondral. Va a ser un hueso duro. O sea, va a ser un hueso osteofítico y duro. Y en la parte de arriba, si tenía un poquito de cartílago, lo va a romper. O sea, que rápidamente, en cuanto lo paren un poquitito, ya va a empezar a hacer artrosis. Rápidamente. La luxación congénita de la cadera es una enfermedad que se trata, porque siempre depende de la patología que tenga el enfermo y la postración que le represente, se trata de operar una vez que él termina está en una etapa racional de su crecimiento. ¿Qué quiere decir etapa racional de su crecimiento? Que usted puede operar un chico de 5 años porque tiene una luxación congénita de la cadera, pero lo está condenando a tener una cadera metálica en esta estatura. ¿Está bien? Entonces la idea es tratar de que ese chico crezca todo lo posible en su estatura, alcance o se aproxime a su estatura normal para ponerle caderas funcionales metálicas. ¿Está bien? Esa es la idea que nosotros tenemos. No siempre se puede, no siempre se puede. Por eso hay prótesis infantiles. Es decir, el niño demanda caminar porque nació con una gran personalidad, con una gran inquietud, con inteligencia, quiere caminar, quiere participar, y existen prótesis, microprótesis para ponerle, pero usted sabe que en poco tiempo lo va a tener que volver a operar. Y que lo más probable es que tenga que hacer una cirugía más compleja, ponerle la prótesis y hacerle un alargamiento femoral, que es lo que se conoce como alargamiento de enanos, que es proyectar, porque si no tiene cartílago de crecimiento, mucho que le ponga prótesis, le va a crecer el tronco y la piernita le va a quedar en el estadio que usted le puso la prótesis. ¿Está bien? Por eso se trata de esperar, ¿no? Siempre la luxación congénita de cadera se trata con una prótesis. Siempre. No hay forma de reconstruirla, de injertar huesitos. Como hace 40 años querían hacer una osteotomía de Chiari, decía un doctor, le ponía el acetábulo y decía que si le injertaba hueso de la pelvis le formaba, bueno, todo un delirio que en un rango de unos 500 pacientes no dio ningún resultado. Entonces se estableció que al día de hoy lo que se hace con una luxación congénita de la cadera es una artroplastía de cadera, no se hace otra cosa. En demanda, si el chico ya tiene 20 años, o 25, o 30, por suerte llegó ahí, camina mal, pero camina, o en progresión, como dijimos recién, con una mini hip y llegar hasta la edad que su máximo desarrollo le permita obtener una cadera convencional. Sí, doctora. Sí, lo opero. Sí, lo opero, ¿eh? Yo le pongo la prótesis y le pongo. A ver si me explica un poquito más la idea. Una posición antálgica, sí. ¿Se ve degeneración en esas articulaciones que están con esa sobrecarga de trabajo? No. No se ve. El concepto, para que le quede la idea básica de por qué no, es que usted puede prescindir de cualquiera de sus miembros y seguir teniendo una vida normal hoy día. Y el resto del cuerpo lo compensa y lo usa igual. De hecho, hay atletas con pies ortopédicos. ¿Cómo? Un dispositivo, pero en el proceso que usted llegara a operarla, amputarla, ponerle, sobre todo un proceso larguísimo, de más de un año. Si ese proceso le deformaría la otra pierna. En cuanto está equilibrado, funciona igual que antes. Lo único que rompe, que daña, son las deformaciones.
no las falta. La agenesia de cadera generalmente es bilateral, por eso no impacta en la rodilla, salvo que también exista una agenesia femoral, pero no impacta en la rodilla. Y tampoco si una es completa y la otra es incompleta, no impacta en ningún lado. Las dos rodillitas siguen igual. Lo que puede provocar es una escoliosis por desbalance. Si tiene una cadera entera y la otra 100% displásica, va a tener la pelvis así y la columna va a ser una curva escoliótica para compensar. Eso sí puede ocurrir. Genuvalgo, genuvaro. Esto es las patas de catre, ¿vieron qué dice? Las rodillas para adentro o para afuera. Eso sí daña, eso genera artrosis. ¿Por qué genera artrosis? Porque los cóndilos del fémur tienen que apoyarse uno en cada platillo tibial. Si usted los pone en este ángulo, uno solo se va a apoyar en el platillo tibial, el otro no. Entonces toda la carga axial va a caer en la mitad de la tibia, no en el total de la tibia. Y eso sí lo va a lastimar. Eso lo va a romper. Va a romper media tibia. Si es varo o si es valgo. Tibias, Doc. Es lo que yo comenté hoy temprano, lesiones por abuso. Sí, en traumatología le decimos lesiones por abuso. Bien. Tibias varas. ¿Qué son tibias varas? Como el nombre lo indica, es otra malformación congénita que hace que tenga una inadecuada osificación en el seno de la tibia y la tibia crece en forma de paréntesis. Eso se llama tibia vara. Tiene un daño en el tobillo y tiene un daño probablemente en la cadera proximal. En la rodilla proximal. ¿Por qué? Porque la misma articulación que la derecha la va a poner así y en el tobillo va a hacer lo mismo. Displasia femoroacetabular. Eso, error mío, es luxación congénita de la cadera. Es lo mismo, displasia femoroacetabular o luxación congénita de la cadera. Focomelia, ¿saben lo que es? Sí. No, focomelia es, se encontró en los niños que usaban, las madres usaban talidomida y nacían sin los brazos, o sea, con las manitos a la altura del hombro. Como esas manos muchas veces son funcionales y no tiene húmero o no tiene cúbito y radio, se han hecho injertos con éxito, con el mismo proyecto del alargamiento de enanos, conductores externos, el hueso que tiene lo prolonga y tiene un bracito funcional. Ese brazo no tiene capacidad de fuerza ni tiene potencia, es útil para escribir en la computadora, para escribir, para lo que sea, pero va a desarrollar artrosis. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga se la va a transmitir a un lugar inadecuado. Lo mismo que venimos hablando, que ya los tengo aburridos. Ya estoy viendo caras de cuándo nos vamos, Pablo, ¿qué hacemos? Sí, Doc. ¿Sigue haciendo una cirugía llamada de Gilderstone, sí. Sí, ¿sabe lo que es? Creo que o sea, no le colocan prótesis, ¿cosa? Se le saca la cabeza femoral. Yo en mi hospital a los muchachos se las tengo prohibidas, pero se hace, sí se hace. Con el objeto de que el paciente entre a quirófano, se saque una parte del hueso que va a ir a la necrosis, que se va a morir, o sea que se puede infectar, y que le quede hacerle una hemostasia para que no siga teniendo hemorragia y dejarlo quietito. Generalmente se indica en un paciente postrado, demente, en fin, qué sé yo. Igual yo no estoy de acuerdo, como no estoy de acuerdo con la eutanasia. Si le pone, póngale una prótesis, no hay problema. Rapidito, hay prótesis que se ponen en 20 minutos y el tipo no sufre nada y se vuelve a la cama, su piernita. Es mi punto, pero se usa. Agenesias, todo lo que ya vimos, escoliosis. Pie plano y talón vago. La escoliosis es una grave deformidad de la columna vertebral en sentido dextroconvexo, hacia los lados, ¿verdad? Hacia izquierda o derecha. Compensada, sola, compensadora, idiopática o rotatoria. La rotatoria es porque una vértebra no tiene sus puntos de apoyo
anormales, entonces en vez de quedar las vértebras correctamente alineadas, una hace esto, la de arriba hace esto, la de arriba hace esto, y termina perdiendo el eje de la columna. Esa es la idiopática. Las otras son compensadoras, como le comentaba la doctora, que tiene una pierna más corta que la otra, y el cuerpo tiende a buscar en su crecimiento la vertical. Entonces la compensa. Pie plano y talón valgo. El pie plano siempre va a dar artrosis, siempre va a dar artrosis en el pie, porque en vez de tener la posición plantígrada, donde puede articular todas las articulaciones del pie, tiene totalmente chato. O sea, está apoyando los cartílagos en el pie. Y el talón valgo es el talón donde el pie cae hacia adentro, o sea, el talón hacia afuera, el calcáneo hacia afuera. Apoya más la tibia, el astrágalo calcáneo, artrosis. Lastima el cartílago. El mismo fenómeno. Esto es una escoliosis que hablamos recién. Esta es una escoliosis rotatoria, porque ¿saben por qué se pueden dar cuenta? Fíjense que las crestas ilíacas están casi a la misma altura. ¿Lo ven? Quiere decir que acá hay una vértebra, que es esta particularmente. ¿Ven que acá apoya un borde, acá apoya más que acá? ¿Lo distinguen? Que está como levantadita de este lado. Esa ya le da a esta otra un apoyo anormal. Y ahí se sigue desviando. Esto se trata quirúrgicamente cuando trae trastornos cardiorrespiratorios. Si no, se trata por negocio como Ford y se muere. No se trata. Natación, actividad física y nada más. Cuando tiene trastornos cardiorrespiratorios se opera. Esto es lo que hablamos al principio, ahora para que lo grafiquen y lo vean. ¿Ven? Falta el acetábulo, falta la cabeza, falta parte de la cabeza. En esa falta más acetábulo, es más chiquito, pero igual esta tiene núcleo de crecimiento y esta no. ¿Ven? ¿Lo ven? Acá tenemos una ya en un adulto. ¿Ven cómo llegó? Prácticamente no tiene crestas ilíacas, pero tiene la columna bien. Entonces usted tiene, acá tiene que fabricar un cotilo y ponerle una cabeza femoral, porque ninguna de las dos la tiene. Y esto aplanado se llama cabeza femoral en tope de vagón o enfermedad de Leclavée-Perthes, que la vimos al principio. Y esto es una causa vara común de mucha gente, una displasia acetabular, displasia femoral, que sí va a reemplazo total de cadera, porque ya creció y con esto, pobrecito, no puede caminar. Ustedes imagínense que esto tiene que ser totalmente limpio, redondo, y acá bien profundo para que no se salga. Y esto tampoco, es un triangulito. ¿Lo ven? Algo genuvaro, lo que hablamos hoy, ven que apoya de un lado y del otro no apoya. Esto es una tibia vara, Esto en esta edad se puede operar y se corrige muy bien con una osteotomía. Los chicos sí se pierde la tibia, ¿ven? Si no se opera, se deforma totalmente la tibia, lo que preguntaba la doctora. Bueno, pie equinovaro, pie plano talovalgo y focomelia. Y no los molesto más.